¿Y si te dijera que programar ya no será nunca más lo mismo? Hoy te presento algo que va a cambiar por completo cómo se crea software. Se llama Codex y es la nueva inteligencia artificial de OpenAI. Una herramienta tan poderosa que podrías escribir código completo solo con tu voz. Quédate porque te voy a mostrar por qué Codex marca un antes y un después en el mundo de la programación y la automatización. Así que empecemos. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Codex es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, entrenado especialmente para escribir código. Es como tener un programador que entiende lo que quieres hacer y lo transforma en líneas de programación, pero en este caso no es un humano, sino que es un bot. La gran diferencia, a diferencia de otros asistentes, Codex entiende el lenguaje natural. Le puedes decir, hazme una web con 3 botones y un fondo oscuro, y lo va a hacer, así de simple. La revolución de Codex no es solo que escribe código, es que entiende la intención humana detrás de ese código. Eso abre la puerta a una nueva era donde cualquiera, con o sin conocimientos técnicos, puede construir herramientas digitales desde cero. Y claro, esto también impacta directamente en el mundo del trading automático, donde ya se están usando modelos como Codex y ChatGPT para crear bots sin programar una sola línea manualmente, o sea, sin tener que escribir una línea de código. Mira, vamos al ordenador y veremos Codex en acción y vamos a desarrollar un bot de trading con esta inteligencia artificial que acaba de salir. Estoy ya compartiendo pantalla, lo que ves aquí es ChatGPT. Entonces, Codex, si os fijáis, me sale en el menú lateral izquierdo de ChatGPT, aquí, junto con Sora y los GPTs. Entonces, yo tengo el plan Plus, que es el de $20 al mes. Creo entendido que de momento solo lo tienen las personas que pagan como mínimo ese plan. Con la versión gratuita de momento no está, pero eso no significa que a futuro pueda estar, porque todo esto va cambiando mucho y cosas que primero son de pago, después dejan de serlo, etc. Entonces, para acceder a Codex pulso en Codex y ya estoy dentro. La primera vez no es tan simple. Justamente en el aula virtual de ayer con los alumnos nos llevó prácticamente 20 minutos de configurar, crear la cuenta, tienen que comentar con un hub, se tiene que también tener esa cuenta y bueno, son unos pasos que si muchas personas ponéis like a este vídeo, pues puede que dedique un vídeo enseñando cómo se crea la cuenta en Codex. Si no, también os podéis ayudar del propio ChatGPT. En ChatGPT le pides ayuda de cómo crearla, incluso le puedes hacer capturas de pantalla de los pasos que vas haciendo y él te va explicando. Cuando ya está todo funcional y creado, pues aquí tenemos qué vamos a programar ahora. Y lo mejor que podemos hacer es hacer un ejemplo. ¿Y qué ejemplo vamos a hacer? El mismo que hemos hecho otras veces con otras IAs. Pero esta vez, como Codex se supone que ya es una división superior, se lo vamos a pedir para MetaTrader 5. Ya sabéis que MetaTrader 5 siempre es un poquito más complejo que MetaTrader 4. Entonces le digo, quiero que programes un bot de trading para MetaTrader 5 que utilice un indicador para definir la tendencia, otro para el gatillo de entrada y un último de volatilidad para colocar el stop loss y el TP con un multiplicador. Entonces esto sería un prompt básico donde se le explica aquí el tipo de estrategia. A partir de esta parte, quiero que programes un bot de trading para MetaTrader 5, ya explicas la estrategia. Yo le digo, quiero que todos los parámetros sean editables
el stop ITP de multiplicador por separado y que haya el magic number. Lanzamos este prompt. ¿Cómo funciona aquí? Pues si queremos que programe, pulsamos en programar. Aquí sería para lanzarle una pregunta y aquí para dictar por audio. Si en lugar de escribir todo eso le quisiera dictar con el micrófono, pulsaría en dictar. Vamos a programar, pulsado en programar, y se me abre en el apartado tareas una nueva tarea. Tenía aquí una que es la primera que hice, una estrategia de divergencias con el RSI, que lo hice con los alumnos en el aula virtual, que es cuando hice toda la configuración de Codex en esa aula y aprendieron todo eso. Y mira, el móvil me acaba de avisar justamente de que hay una tarea de Codex desarrollándose. Si queremos esperar, que aquí va explicando qué hace, esperamos, y si no, pulsamos encima y aquí ya vemos leyendo REDMIT, buscando, y aquí tenemos el prompt y aquí vamos viendo lo que va haciendo la IA. Entonces la dejamos trabajar, generalmente tarda minuto y pocos segundos, eso al menos en las primeras pruebas ha sido lo habitual, y está ejecutando un comando. Bueno, lo dejamos que vaya haciendo a su ritmo y realmente es otro nivel. O sea, he probado todas las IAs más generalistas, que si ChatGPT, que si DeepSeek, Grok. Bueno, ya habéis visto que en el canal he ido probando, me estoy dejando muchas de las que he probado. Las principales las he ido probando y esto es una división superior. Fijaos cómo nos está aquí creando primero el archivo REDMI y aquí debajo bot. Y a ver, bueno, ya tenemos los archivos, aquí nos explica y nos lo ha hecho para Python. Ok, porque ya veo que este tipo de lenguaje de programación quiero que lo redactes en MQ4, MQ5 para Radar 5, no para Python. Ok, le digo programar y ahora vuelve a empezar la nueva tarea de lo que le acabamos de contar a esta inteligencia artificial. Voy a pasar esta parte a cámara rápida y enseguida pues vemos el resultado. Muy bien, ya parece que ha terminado. Y aquí tenemos el bot. Debajo del REDMI tenemos lo que es el bot, que le ha llamado bot. Y aquí vemos todos los parámetros editables y un bot cortito de 80 líneas. Y ahora nos vamos ya a MetaTrader. Para ello tenéis que tener instalado MetaTrader, podéis buscar MetaTrader en Google y la web oficial, ahí podéis descargar MetaTrader 5, que es lo que estamos utilizando. Y nos vamos aquí donde dice IDE, Editor Metaquotes Lenguaje. Es un subprograma que es donde se pone el código. Entonces pulsamos en Nuevo, Asesor Experto Plantilla. Aquí el nombre, yo os recomiendo que copiéis el que os ha propuesto. Nombre de archivo copiado, se llama simplemente bot, quitáis la terminación, solo bot en este caso, y ahora borramos la plantilla que nos da y ya copiamos todas estas líneas, desde aquí hasta el trozo final. Pulsáis Control C y Control V y se pega aquí. Las 80 líneas, compilamos y tenemos 4 errores. Vemos que usa ATR, EMA, RSI. Yo lo que hago es selecciono toda esta línea de descripción con los errores, hago Control C, me vuelvo aquí, le digo reescribe el código corrigiendo estos errores de compilación. 2 puntos y Control V pego los errores
programar, y ahora pues se pondrá a reescribir el código, pero ya pues intentando de que no salgan esos errores. Eso es habitual, tanto usando Codex como otras IAs, es habitual que dé algún error de compilación. Voy a pasar esta parte a cámara rápida. Muy bien, ya terminó, y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el nuevo código. Ha tardado 1 minuto 39 segundos a corregir estos errores. Control C, me voy al MetaEditor, borro totalmente el código que teníamos, Control V, ahora ya tiene más líneas y compilo. Disculpas. Ya tengo compilado, ahora hay 0 errores, 0 warnings, así que puedo cerrar el MetaEditor, abro MetaTrader, que nunca lo he cerrado, y aquí en Asesores Expertos puedo actualizar. Y me tiene que salir uno que se llame bot. Mira, lo tengo aquí, bot. Si quisiera ponerlo en una cuenta de MetaTrader, una demo, por ejemplo, como esta de aquí, simplemente arrastro en el gráfico que lo quiero, en el gráfico euro-dólar M1, le digo sí, y permitir comercio automático, y aquí tengo los parámetros. Euro-dólar M1, volumen de operación, periodo de media móvil, el RSI, cuando es sobrecompra, sobreventa, periodos de ATR, multiplicador de stop y TP, y el magic number. Lo ha hecho todo. Y si pongo aceptar, ya tengo el bot funcionando aquí. ¿Veis? Sale el birrete. Como no me interesa aquí porque sería muy lento, lo que hago es irme al probador de estrategias. Para ello voy a ampliar un poco. Entonces lo que haremos es una prueba de el bot. En Libra dólar M15, por ejemplo, año 2024, y los parámetros que están aquí, pues le digo que esto es GBP USD y que estamos en la temporalidad de 15 minutos. Todo lo demás lo dejo por defecto. Y vamos a lanzar esta prueba. Fijaros que tengo modo visual para ver arriba en el gráfico cómo va tomando las operaciones. Así acelero el gráfico y cada vez que hay una entrada, pues la puedo ver. Si vemos que no hace entradas, como es el caso de ahora, pues simplemente hacemos pasar rápidamente todo el año. Aquí, que pase todo el año, así nos aseguramos que no hay ninguna entrada. Y si no, lo hacemos desde... Vale. Vemos que no ha tomado ninguna entrada. Yo en este caso lo que voy a hacer es cerrar este modo visual desde aquí y voy a poner parámetros menos exigentes para ver si es debido a que los parámetros son muy exigentes. Para ello lo que podemos hacer es optimizar. Entonces me voy a la pestaña General, aquí tendríamos un backtest único, aquí un test de esfuerzo, ¿no? Como el de Monte Carlo, o una optimización completa, una de genética, optimizando en tiempo real. Entonces en nuestro caso sería una optimización completa, y aquí podemos mirar qué parámetros optimizar. Periodos de la media móvil, pues que empiece en 5, saltos de 5 en 5 hasta llegar a 300. El umbral de RSI es importante. Entonces este de aquí que haga 10, saltos de 10 en 10 hasta llegar a 50, y este otro 50 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 100. Entonces el multiplicador también lo optimizamos de 1, saltos de 1 en 1 hasta llegar a 15, y aquí igual 1, saltos de 1 en 1 hasta llegar a 15. Bueno, pongo 20
porque si no es probable que nos quedemos en extremo de la prueba. Y ahora aquí el modelado, pues vamos a hacer que vaya rápido, si no esto va a llevar horas. Solo precios de apertura y un año de backtesting. Vamos a empezar la optimización. Si salen puntos rojos es pérdida, pero ahora parece que ya está operando. Si son verdes en esta zona es break-even y si salen más arriba es ganancia. Vemos que ya empieza a haber opciones que sí que son ganadoras. Por lo tanto, no debemos volver a la inteligencia artificial a decirle que no opera. Primero, miremos si es que lo que estaba pasando es que los parámetros que nos ha dado son tan restrictivos que en todo un año no hay operaciones, pero parece que el bot sí que funciona, porque ahora vemos los resultados. Aquí son las combinaciones de resultados perdedoras y por aquí arriba las ganadoras. Entonces, vamos a esperar que termine la prueba. Lo único que ya veo yo que va a tardar muchísimo. Aquí me habla que puede tardar unas 2 horas. Entonces vamos a parar esta optimización y reducir un poco lo que es el backtesting. Para ello no voy a optimizar el RSI. Le voy a poner el 50-50 que es menos restrictivo. Y solo hacemos la media móvil, stop y TP. Y con eso ya son 24.000 combinaciones, que irá más rápido, claramente. Ahora nos dice que en unos 5 minutos tenemos el resultado de esta optimización lista, así que será mucho más rápido de lo que fue antes. De todos modos voy a pasar esta parte a cámara rápida. Muy bien, ya está a punto de terminar. Si os fijáis, todo lo que está por debajo de 10.000, que es esta zona roja, significa que son resultados perdedores. Lo que está por encima han sido ganadores. En este color verde más oliva, pues son resultados de poca importancia. Con un verde más oscuro, pues ya son resultados un poco más interesantes. Ahora ya terminó. Y justo debajo de esta gráfica de resultados, donde vemos por aquí un punto que destaca, que es el que ha conseguido llegar a 11.284, que es este de aquí, el primero de la lista. Y por aquí tenemos 45 operaciones, es un año de backtest. La reducción es el drawdown. Entonces, lógicamente, vemos que con un beneficio prácticamente igual, aquí reducimos mucho el drawdown. O sea que también puede ser interesante. Diferencias, pues las distancias de stop y TP, que aquí es 17-11 con 45 de media móvil. Aquí no, la media móvil también es superior. Vamos a probar esta opción de aquí, que es más equilibrada. Hacemos doble clic y ya nos da el resultado. Al darle doble clic, ya aquí es donde tenemos el backtesting, ¿no?, que nos ha hecho. Solo dando doble clic ya tenemos la prueba. Y bueno, se ve interesante. Aquí tenemos todo el resultado del backtesting, que la cuenta pasa de 10.000 a ganar 1.210 en un año. Como el drawdown es solo del 2,15%, lógicamente podríamos ir aquí y aumentar tranquilamente esto que teníamos en 0.1, pues se podría aumentar. Esto no lo hagáis a la babalá, sino que se tiene que entender. Y ahora hemos duplicado cuenta, lo único que, como es lógico, el drawdown ahora ha aumentado a un relativo del 15%, la cuenta de 10.000 ha pasado a ganar 12.000 y por tanto acaba en 21.000, pero todo esto lo tenéis que entender, tenéis que saber la gestión del riesgo y no es simplemente ahora en un backtest hecho esa subida. También tenéis que tener claro que los resultados en el pasado no garantizan resultados futuros. Bien, aquí tenemos todas las métricas que en algún vídeo pues
os puedo enseñar a analizar todo este resultado y habéis visto cómo pues Codex tiene una velocidad, una precisión que convierte seguramente ahora mismo en la mejor IA para hacer código para programar bots de trading sin saber programar. Tanto sirve para traders que quieren automatizar sin saber nada de código y para muchas otras cosas. Por ejemplo, un freelance que necesita entregar resultados en tiempo récord o yo que sé. Está realmente es una herramienta realmente muy potente y que está en constante evolución y justo acaba de salir. Si realmente quieres llevar tu operativa y tus habilidades a un nivel superior, tengo algo para ti. La formación trading con ChatGPT Ania. Un programa formativo donde aprenderás a crear y optimizar bots de trading sin necesidad de programar. Y por supuesto, vamos a explorar en profundidad herramientas como Codex, ChatGPT y muchas otras. Te dejo el enlace directo en la descripción del vídeo y aquí en pantalla. Nos vemos dentro. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.